Se realiza hoy la sesión extraordinaria que servirá para analizar y votar, aprobar o rechazar la rendición de cuentas correspondiente al ejercicio 2022. Como ya lo hemos explicado, todos los años hacemos la misma explicación. Se trata de una suerte de balance de lo actuado por el Departamento Ejecutivo y también por el Consejo Deliberante a lo largo de cada uno de los ejercicios. Por ende, el corte de este análisis es el 31 de diciembre de 2022. Una de las concejalas que ha estado trabajando intensamente en el análisis de las cuentas en estas últimas horas, digo en estas últimas horas porque gran parte de la información le llegó en estas últimas horas, es Florencia, que está en línea para charlar con nosotros. Florencia, ¿cómo te va? Gabriel Stringini y Patricia Pacini te saludan. ¿Cómo estás? A los dos, buen día y buen día a la audiencia. Buen día. Bueno, contanos un poco con qué te encontraste. Vamos de nuevo. Arranco de nuevo. Sí. ¿Vas a votar a favor o en contra? Sí, el bloque se llama Frente de Todos, Convicción y Coherencia. Sí. Con un déficit de 241 millones en contra, obviamente, como lo vengo sosteniendo estos años. Claro. Ahora te pregunto, más allá del número, que obviamente es fuerte, es decir, un déficit de 241 millones, te pregunto, ¿con qué te encontraste que reforzó esa idea de votar en contra? Bueno, primero voy a hacer unas consideraciones previas. Les voy a contar, estoy levantada de las 3 de la mañana porque la realidad es que no llegué, recibí la información muy tarde, y estoy tengo mucha información en la cabeza y estoy terminando de encuadrarla y estructurarla. Les voy a contar 2 de los fundamentos, voy a decir casi 8 fundamentos en la sesión, pero ahora les voy a contar 2 fundamentos de los cuales obviamente me obligan a mí a votar en contra en el sentido del análisis que yo he hecho de lo que es el ejercicio económico financiero del 2022, como bien vos dijiste. Bueno, primera de las condiciones previas es, se recibe toda la información para que la gente lo sepa, entra la rendición de cuentas que está compuesta en anexos, ¿sí? Son 10 anexos, esos anexos nos permiten a nosotros hacer un análisis muy pormenorizado, o sea, rápido, pero sin tener acceso a mucha información, hasta que nos habilitan una clave, que es la clave de RAFAM, que se habilitó bastante rápido, la clave de acceso al RAFAM, donde uno ve los proveedores, los comprobantes emitidos por el Ejecutivo, los montos, pero quiere tener la documentación. ¿Para qué? Para obviamente analizar y en la factura que emitió el proveedor ver cómo justifican eso, con qué nota justifica el funcionario que el proveedor me facture tanto. Bueno, eso lo pedí. En mi caso, yo quería analizar obviamente lo que había visto proveedores puntuales y quería analizar esa documentación. Entonces pedí 54 órdenes de pago. ¿Sí? Y es más, se lo facilité en una nota donde le ponía la orden de compra para que los empleados tengan que buscar y la orden de pago en el mismo renglón para que les sea más simple buscarlo. Eso lo presento el 16 de mayo. ¿Cuántas órdenes, Florencia? Yo pedí 54. En mi caso, ¿por qué? Porque quería ver proveedores, la famosa productora, que había venido a San Pedro, les voy a contar un poquito en detalle ese. Pedí gastos de restaurante que también había visto ahí. Pedí Cooperativa Alfa porque quería analizar un poco el tema del pago de las viviendas de que se están en el lío con Arcor. Pedí para decirles los alquileres del municipio, lo nombro porque es el proveedor que le alquila al municipio, Monjo, pedí el hotel aparte, también para saber, entre otras varias más, y después por ahí fui pidiendo algunas de confiterías que veía a ver qué se había gastado y eso. Bueno, ¿qué me encuentro? Bueno, primero eso, que llegamos el lunes, la semana pasada fue corta. Le digo al presidente del bloque del Frente de Todos, Juan Cruz González, ya están las cajas para ir a ver, por favor, las órdenes. Me dice, están en eso. Bueno, pasa el miércoles, le explico al secretario legislativo, le dejo mi reclamo, que no habíamos tenido novedades, que esta semana era corta, que si tenían que habilitar días inhábiles, yo estaba a disposición para hacerlo, para venir a leer, o en todo caso hablaremos de postergar la fecha de la sesión. Claro, siempre pasa lo mismo, ¿no? Con estos tiempos apretados así. No le echo la culpa a los empleados, porque pobrecitos los empleados lo reciben tarde a la nota. Acá hay un tema de descoordinación de funcionarios concejales, ¿entendés? Ese es el gran problema que ha pasado. Porque si uno sigue el expediente administrativo, llegó, creo que el lunes mismo lo recibieron y empezaron a buscar.
terminan buscando las cajas porque obviamente tienen por caja ubicado por número de orden. Yo tendría así por número de orden y por fecha. Yo tendría todas las órdenes de pago que tuve en enero, las órdenes para hacer una cuestión más prolija, y porque esto es una obligación que ellos tienen que mostrar las cuentas. Bueno, al margen de eso, llega el lunes 29 de mayo, este lunes, a las 9 en teoría teníamos que ir a tomar vista de todo. Juan Cruz me había llamado el miércoles después del mediodía, que nos quedáramos tranquilos. Yo la verdad que uno se pone molesto, porque dice, siempre pasa lo mismo, ya es mi 8ª rendición de cuentas. Bueno, llegamos el lunes a las 9, aparentemente no estaban las cajas. Bueno, los demás concejales de los bloques, escucho que Donati va y habla con el presidente del bloque de Cambiemos, habla con Juan Cruz González. Yo me acerco y le digo, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando? Le digo que no, se va a solucionar. Bueno, como a las 10:15 ya teníamos algo de documentación, nos fuimos a a Hacienda, a revisar alguna de las cajas. Bueno, ahí empezamos a revisar una de las cajas. Esos son los antecedentes que les quería contar sobre eso. Claro, ¿cómo se llega a que ustedes puedan tener esa documentación con la que están? Previo, ¿no? Pero digamos, lo que haces vos, Florencia, lo hacen todos. No, a ver, yo lo que hice fue, me senté puntualmente porque para mí fue un desafío estudiar, aprender, me asesoré en todos estos años, quise aprender a manejar el RAFAM, porque es el sistema de la Administración Financiera de la Provincia de Buenos Aires que no es simple manejarlo, ¿sí? Primero, ese sistema está compuesto por módulos, distintos módulos. Es una aplicación que el Estado tiene obligación por ley, tiene una clave de acceso. Yo, obviamente, los empleados que la manejan, no todos los empleados municipales manejan RAFAM, sino siempre en cada área hay un empleado que maneja, que carga, porque el dinero de todos tiene que estar, el procedimiento que para algo está, es para que no se vaya la platita, como yo siempre digo, sino simplemente para que se sepa cómo se gasta, cuándo se compromete el gasto, cómo se va a pagar, si está la factura, bueno, etcétera. Y está bueno que eso esté, porque eso protege el dinero público. Sí, es un sistema transparente, digamos, ¿no? Exacto. Ahora, aprenderlo a manejar no es fácil. No, claro. No es fácil. No, claro. A mí obviamente, de videos que me pasaban, de sentarme con personas que lo manejaban, y así aprendí, o sea, fui aprendiendo en estos años a manejarlo, cómo emitir una orden de pago, o sea, cómo veo el comprobante. Cada proveedor tiene un código dentro del RAFAM. Por ejemplo, yo les nombro cualquier proveedor, qué sé yo, CD Producciones, que es este famoso lío que se armó con la productora. Ellos tienen un código, o sea, vos podés, tenés un loguito donde si vos no encontrás el código, que es el proveedor 5000, por ejemplo, ¿sí? Porque está por número de los proveedores. Así que lo que hice fue, bueno, sentarme con mucha paciencia y buscar los proveedores que yo quería ver. Porque además por ahí uno conoce acá en San Pedro el proveedor X, es la persona física Juan Pérez, pero por ahí tiene una empresa. El nombre es otro, claro. Tiene, por ejemplo, Pérez Sociedad Anónima, ¿entienden? Entonces es como complicado sentarse, realmente a mí me encanta, un desafío, hoy sentarme a leer y investigar. Bueno, llegué a la conclusión de que obviamente es para mí, y les vuelvo a decir, es más de lo mismo de lo que yo vengo viendo en estos años. Es realmente más de lo mismo. Por eso yo lo englobo en lo que es la gestión Salazar, ¿sí? Y vuelvo a decir siempre lo mismo, voy a decir, pero vos seguís siempre con lo mismo. No, vuelvo a decir que para mí la gestión Salazar, y eso, lo que pasa es que le estaba contando a mi mamá ayer una evolución histórica de la deuda. Es punto una evolución histórica de la deuda de Salazar. O sea, le explicaba cómo fue este proceso y por qué se llegan también a 241 millones. A ver, contanos un poco eso, porque es importante para que la gente también lo conozca, más allá de que seguro que lo vas a desarrollar en la sesión, y me parece, pero digo, contanos un poco de eso, de la evolución de la deuda, que me parece importante también saberlo. Claro, porque hoy este ejercicio económico financiero les dio 241 millones de déficit, ¿sí? Quiere decir que hay un anexo de la rendición de cuentas, que es el artículo 43, en el anexo 9, en el artículo 43, vos haces una sumatoria simple, recurso ingresado versus gastos, o sea, ¿cuánto me entró? ¿Cuánto gasté? Eso le da déficit, ¿sí? Le da 241 millones. Un número duro, que vos lo ves y vos decís 241 millones de déficit. Y sí, es real el número. Pero si vos te remontás, yo digo, la primera rendición de cuentas mía, ¿cuándo fue? Fue en diciembre del 2015 cuando entré. Estaba juzgando la rendición de cuentas de otra gestión, ¿sí? Eran 9 días de Salazar que juzgábamos, más la gestión de Giovanni Tone. Sí, claro. Bueno, obviamente yo no la aprobé porque más allá de que estaba en ese momento en el Frente para la Victoria, no me pareció adecuada y no la aprobé en ese momento. Entonces arranco con la gestión Salazar. 2016, ¿sí? Anuncian un superávit de 17 millones en el 2016, que no fue tan así. Pero por ejemplo, bueno, arrancó con un superávit de 17 millones. Te vas al 2017, un déficit de más de 102 millones. ¿Se acuerdan? El 2017 fue el año del sushi, el año del champán. Sí, me acuerdo. Ese año.
el año del queso, de las Big Mac, cuando paraban y comían y pasaban gastos y gastos. Bueno, que también estuve sentada ahí, 102 millones. Me voy al 2018, en teoría, equilibrio, sin contar la deuda flotante. ¿Sí? Sí. Es 2018. Sí. Me voy al 2019, déficit de más de 100 millones de pesos. Todos estos números reales, ¿eh? Sí, sí, sí. Me voy al 2020, pandemia. Ya tenés un déficit de 60 millones de pesos, recibiste 200 millones extra, está bien, es pandemia, era un contexto difícil, pero además una deuda fija que venimos postergando de ejercicio en ejercicio, que es una plata que nos presta Kicillof, el gobierno de la provincia de Buenos Aires, de 96,5 millones, que la tenemos de ejercicio en ejercicio, la traspolamos porque no nos dice que las perdonamos, ¿sí? Simplemente les prorrogamos los vencimientos, pero la deuda sigue. ¿Cuánto es 96 millones? Sí, el famoso fondo de emergencia de 96 claro, millones. que hay que pagar en algún momento, ¿no? Exacto, que bueno, se pidió, yo no le voté, yo siempre se lo venía votando, pero no se los voto, en realidad le dije que era la última vez que se los votaba, porque me parecía irresponsable de que cuando termina una gestión, que uno no sabe qué va a pasar, no tomar una medida con respecto a eso, ¿sí? Porque se viene traspolando de ejercicio en ejercicio, y en algún momento o se decide que se lo va a condonar, que sería lo más razonable porque fue un fondo de emergencia, o sigue formando parte del balance, digamos. Sí, claro. O le dicen, bueno, empiecen a pagar la primera cuota, porque aparte te lo dan cuotas al pago, claro. de esos 96. Entonces ya él por sí ya tenía esa deuda, 96 millones que la traspasaba de ejercicio en ejercicio. 2020 déficit de 60 millones, aún recibiendo 200 millones extras por fondo de salud, fondo de esto que llegaba por el contexto difícil. 2021, déficit también de más de 421 millones, 280 de deuda flotante, recibiendo adelantos del Tesoro también. Sí, adelantos del Tesoro, más de 70 millones recibió. Entonces, uno viene analizando la deuda y la realidad es que no supieron. Y vuelvo a decir, 2021 estuvo Ramón Salazar con este hombre que se acaba de ir, Fabián Rodríguez, pero también Fabián Rodríguez estuvo años anteriores. También estuvo con la gestión Salazar. Los funcionarios son los mismos que cambian de lugar en lugar, bueno, algunos que han ingresado nuevos. Pero yo lo que veo es mucho desmanejo y muy mala administración de lo que es el dinero municipal. Porque vos ves que sigue habiendo designaciones, por un lado, porque analicé hasta los decretos del 2021, del 2022 en este caso también, como analizo todos los decretos, me siento y leo todo el boletín oficial. ¿Sí? Leo cada uno de los decretos, del decreto 1 del año hasta el último decreto que hay de los que publican. Y vuelvo a decir eso porque hay decretos que tienen carácter reservado, que no los publican, o decretos libres que les aparecen que no los publican. Entonces, veo designaciones de personal que digo, sí, bueno, puede ser que necesiten un empleado en tal área, pero además veo que hay programas, que esto también me detengo, gobierno que se dice popular, hay programas donde es un programa que es con contraprestación de tareas, que son los famosos decretos que le dicen, que en años eleccionarios uno ve cómo crece la cantidad de esa gente, que no deja de estar precarizada laboralmente. Es precarización laboral, porque muchos cumplen algunas horas a la par del empleado que está en blanco, y viene de años la precarización que sufren. Claro. ¿Y en el último año cuántos fueron estos? No, y en el último año han crecido. Veo que crecen por lo menos de a 5, de a 6 año eleccionario. ¿Sí? Crece la cantidad de nóminas. Pasa eso en los que son años eleccionarios. Vamos, si querés, a este análisis. Vos mencionaste que estás trabajando sobre una presentación, que la vamos a conocer en sesión, de 8 puntos. ¿Querés contarnos algunos de ellos? Bien, uno tiene que ver, bueno, con la falta de consideración, la falta de tiempo, que si bien yo ayer también volví a ir y me quedé sacando fotografía de todas las órdenes que había pedido. La otra consideración tiene que ver con la evolución histórica de lo que fue la deuda que han demostrado a lo largo de estos años, la no administración de los recursos públicos, ¿sí? Han lanzado una moratoria en la cual obviamente yo no acompañé, pero siempre buscando que el que no quiso pagar ahora tenía más fácil para venir a pagar, ¿sí? Claro. Y que uno no está de acuerdo con eso no es justicia social. En mi caso, yo pienso que eso no es lo más justo, ¿sí? Porque hay gente que no quiso pagar y podía, y hay gente que no puede pagar. Y he acompañado gente que no puede pagar y ha pedido que por favor le tengan en consideración y no le han dado respuesta en el último tiempo. Sí, eso por un lado. Por otro lado, ver órdenes de pago donde contratan a esta famosa productora para armado de escenario. Armado de escenario, ¿no tenemos un plantel de personal en lo que es la Dirección de Cultura? Para armar un escenario, ¿pero dónde? Sí, cuando uno factura dice armado de escenario, preparación de escenario,
O sea, no tenemos, viene a ver, el privado nadie lo obliga, al Estado nadie lo obliga a contratar al privado. No le ponen violencia para que contrate. El Estado decide contratar a un privado por decisión política, como yo siempre digo. Yo con el proveedor, de última, es decisión política si vos no tenés agua en la ciudad y querés gastar en otra cosa, o querés gastar en agua, realmente mejorar la calidad. Sí, en ese caso no hay que agarrársela con el proveedor, salvo que haya algún... No, yo con los proveedores jamás, a ver, primero que a muchos les deben plata, y además, que por eso está la deuda flotante, y además el proveedor obviamente no obliga al Estado municipal a contratar. Hay que aclarar una cosa, Florencia, con respecto a este tema de la productora CB, que es la productora de Cupito y los eventos. Gran parte de la polémica que está por estos días vigente tiene que ver con este verano. Y este verano no está dentro de la rendición de cuentas del año pasado. Lo que ustedes están analizando es, incluso ya desde el año pasado, cuando había un vínculo también con esta misma productora. O sea que el año que viene vamos a estar hablando de lo mismo. Claro, porque no está, un año después. Exacto, no voy a estar para analizarlo, pero la realidad es la siguiente. Uno ve, a ver, por eso te digo, son decisiones políticas. Acá lo tengo. Es el mismo fin, se facturaba por 3 lados, que es lo que a mí me indigna. Porque vos tenés, y a ver, y vuelvo a decir, no es la persona, el privado no me interesa el productor, pero por ejemplo, el mismo objetivo se facturó por productora, persona jurídica, una productora, de Producciones Sociedad Anónima, pero después tenés a uno de los integrantes facturando por su parte y a otro de los integrantes de la productora también facturando, porque CD significa Venencio Cupito. Sí. Pero tenés también al proveedor, es un proveedor, esa productora, pero después tenés a Venencio como proveedor también aparte, facturando, y después tenés a el otro chico también facturando aparte. Cupito, digamos, facturaba CB Producciones, facturaba Cupito y facturaba Venencio. Exacto, tenemos 3. ¿Por la misma prestación? En el año, se hacían turnazos para facturar. Okay. ¿Sí? Entonces nosotros vemos, y que vos decís, bueno, realmente era necesario. Después era está bien, el turismo había crecido, era necesario, pero vos tenés prioridades para gobernar. Tenés prioridades que establecer. Claro, ahí ya hay una decisión que puede, a ver, porque en la rendición de cuentas siempre hay dos costados que analizar. Por un lado, si hay alguna cuestión ilegal, que en todo caso después se derivará en alguna denuncia ante los organismos del Estado o ante la justicia, y por el otro la decisión política, que es lo que vos estás diciendo. Vos también podés cuestionar una rendición de cuentas en base al criterio de decisión política del uso del dinero. Seguro, por eso nosotros hacemos un criterio, un análisis político y administrativo de lo que es la producción, lo que es la rendición, o sea, ¿qué es la rendición de cuentas? Es la obligación que tiene el Ejecutivo Municipal de rendir, de demostrar cómo gastó el dinero el dinero público. Claro. Cuánto ingresó, cuánto gastó, por qué lo gastó de esa forma. Claro. Bueno, nosotros nos encontrábamos con que cobraban eso de servicio de escenario, que obviamente queda el criterio del funcionario que lo autorizó, pero en una ciudad, 2021, que 2022, estabas renegando con el tema del agua, que seguís renegando con el tema del agua, que los vecinos pagan las tasas municipales y no tenés el agua suficiente para en las olas de calor. Entonces vos decís, bueno, ¿qué hago? Realmente, o preparo en ceremonial y protocolo un empleado, porque también facturaron ceremonial y protocolo, preparo un empleado en ceremonial y protocolo para que realmente sepa, o sigo gastando en contratar a gente. Bueno, son decisiones políticas. Claro, sí, por supuesto. Son decisiones políticas. Además de este proveedor, que obviamente es uno de los que más ha sonado en este tiempo, porque, insisto, si este año 2022 genera este ruido, bueno, el 2023, cuando se analicen las cuentas del 2023, con estas facturas impagas y con toda esta discusión que se ha establecido, bueno, va a quedar lejos todo en el tiempo, pero va a volver a hacer esta discusión. Calculo que durante este año se va a resolver esa situación, salvo que vaya a juicio y bueno. No lo sé porque no sé. Aparte, yo miraba que cobraba entrada, por ejemplo, vos veías el espectáculo que traía esta productora, y no que era gratuito para el pueblo. Claro. No. Claro. El pueblo tenía que pagar una entrada para ir a verlo, que miré en las publicidades y salía más de 1.500. 1.500 la básica, la entrada básica. En el 2022 estamos hablando. Claro. Que después había otra preferencial que salía más plata. Eso del escenario y demás que me estás diciendo es por lo del espectáculo que hubo en Pescadores. Pescadores, pero eso fue el primer año. No, eso fue en el 2021. Esto es el 2022 cuando vino Hisopadísimos.
el de Carmen Barbieri. El de Carmen Barbieri. Se cobraban distintos ítems en la facturación. Yo después, si querés, te lo voy a hacer llegar. Sí. Porque es por información pública. Sí, obvio. Por eso lo estamos comentando, no es que es una cuestión contra alguien en particular, son dineros públicos y es información pública. Y ustedes, vos en este caso en particular, que te tomaste el trabajo de revisarlo, me parece importante que se conozcan estos datos. Por supuesto que sí. Después, por ejemplo, vos me preguntás a mí, ¿y vos estás de acuerdo con hacer conferencias y siempre alquilar el mismo hotel de gran valor cuando tenés un centro cultural, cuando podés alquilar otro lugar? Y yo digo, y la verdad que yo, en la situación que está el municipio, si tengo el centro cultural, que ya lo estoy alquilando, ojo, alquilo el centro cultural en ese caso, porque no es propio del municipio, ya estás alquilando ese lugar, reacondicionalo, y bueno, y las conferencias o se harán ahí, o buscaremos otro lugar, bueno, tengamos en cuenta criterios para el gasto. No, se alquilaba un salón del hotel que está en la Costanera, se alquilaba un proyector, municipio, compramos 3 proyectores, a ver, me lo pude comprar yo, que soy una simple trabajadora. Municipio, comprate un proyector, comprate 2 proyectores, tenelo, invertí, eso es inversión. Sí, que te sirve para otros eventos también, ¿no? Y para otras tal cual, exacto. Entonces, si siempre tenés que alquilar, o hay algo detrás de lo que es un alquiler, o sea, sí, pasaba eso. Entonces vos decís, bueno, en una situación así, la verdad que nada, te da a pensar que, bueno, por favor, traten de no gastar. Traten de no gastar y cuídense con el gasto, porque no estamos hablando de que, por ahí, por un lado, por eso yo hago la comparativa, y gastás en esto, pero la gente que quiere ir a escriturar su casa por ley Pierri y no tiene plano, no tiene agrimensor en el municipio, o no tiene un dinero, no se lo financian al plano, lo tiene que pagar. Entonces se le atrasa su escrituración años. Hay gente que está así años y años. Entonces vos decís, bueno, ¿con qué criterio gobernás? Claro. Vos mencionaste lo pienso yo así. Sí, totalmente. Mencionaste en un momento determinado que te llamaron la atención y por eso pediste documentación de gastos de restaurantes, confiterías y demás. Tenemos una triste experiencia con respecto a ese tipo de cosas, de gente que se pagaba la comida de todo el año. Lo que yo lo que pedí fue la compra de la provista de Navidad, porque vi que habían facturado por un ítem, pero el mismo proveedor que facturó, buscaron precio en lo que tenía que ver con pan dulces, etcétera, para los trabajadores. Eso sí lo vi, que quise leerlo porque vi un monto alto y quise ver de qué era, y cuando lo vi tenía que ver con las cajas navideñas. Eso por ejemplo, no llama la atención, digamos. Cuando uno empieza a analizar, dice, vio lo que era el precio más o menos en ese momento, que es un derecho de los trabajadores, pero vos decís, está bien. Y por el otro lado me encuentro facturas primero de los alquileres. Son muchas oficinas municipales que se alquilan. Estamos alquilando la casona de turismo, estamos alquilando al lado de la casona de turismo el polo de salud, está alquilando propiamente la Secretaría de Salud, arriba de la Liga, al lado de INTA, la Secretaría de Desarrollo Económico, allá al fondo Mitre, lo que es SUBE, Defensoría del Consumidor, muchísimas la oficina de la Secretaría de Generación. Lo que yo quería ver, los alquileres, cuánto, sobre todo un proveedor que era el que más alquilaba, cómo eran los alquileres. ¿No? Porque en algún momento tenemos que pensarlo, si realmente tener de propiedad un edificio municipal nuevo para las dependencias que se alquilan y que vayan ahí, o en algún momento repensar qué se hace con la terminal, repensar. Yo justo te iba a decir eso, porque en su momento, estoy hablando hace 20 años, vos te acordarás, en la época de Barbieri se había pensado en una reformulación del edificio que originalmente había sido diseñado para el centro universitario, para el traslado de algunas oficinas, que de hecho esto pasó en algún caso, y quedó como a mitad de camino, porque se pensaba en aquel entonces que el edificio histórico, el Palacio Municipal, no resistía el paso de tanta gente a lo largo del año y que en algún momento iba a significar un deterioro y quedaba chico. Entonces, es un edificio histórico. Claro, se pensó en el Correo Viejo. Bueno, y ahora tenemos la terminal, la vieja terminal, ¿no? Bueno, en el Correo Viejo sí que en su momento se había adquirido, Rabat comentó, obviamente se había adquirido para lo que es la universidad. Sí. Hubo una carrera de la UNR en ese momento, y después Mario Barbieri decidió trasladar oficinas municipales ahí. Sí. Que algunas están, de hecho. Sí, hay algunas que están ahí.
Pero bueno. Pero que ese edificio también tiene sus problemas de edilicio. Sí, tiene que reformularlo. Sí, seguramente. Bueno, pero es cierto lo que vos decís, no puede la municipalidad estar alquilando, porque aparte de otra cosa, hay mucha gente que debe tasas de toda la vida, y en otros lugares yo veo que, en Varadero creo que fue uno de los lugares en donde, si no me equivoco, se establecieron algunas oficinas en casas que fueron expropiadas, en propiedades que fueron expropiadas a gente que debía, no sé, 30 años o 20 años de tasa. Bueno, ahí tenés para planificar. La realidad es que, bueno, hay que trabajar en esto, porque si uno se pone a pensar, la realidad es que sí, que son muchos los alquileres. Bueno, y como les decía, la verdad es que me sorprende por ahí encontrar estas facturaciones. Yo buscaba, cuando hubo un evento particular, qué sé yo, uno no sé, uno trata de cuidar la plata municipal como si fuera la plata de uno. Está bien, uno dice, bueno, pero yo creo que los funcionarios cobran gasto de representación en su sueldo, y una comida, si viene alguien, siempre todo se paga. Por ejemplo, vi una comida, había venido el ministro de Educación de la provincia. Sí. Está bien, mira el ministro, pero ¿por qué pagas la comida del fondo educativo? Loco, no, o sea, es como que tampoco era mucho, pero no lo pague el fondo educativo. O sea, claro. ¿entendés? Que eso es para otra cosa. Ahí está. Pero aparte es hasta una desprolijidad, digo. Son desprolijos. Es una desprolijidad, porque vos decís, bueno, hagan una vaquita, ¿viste? O sea, pero tenés necesidad, está bien, afectás tu auto. Yo lo que tampoco estoy de acuerdo es eso, afectan los autos particulares por decir, bueno, lo tienen que usar, está bien, les dan muchos litros de combustible por mes a los funcionarios, pero si vos cobrás gasto de representación en un porcentaje, ¿por qué también te tienen que dar más de 100 litros de nafta por mes? Claro. Si vos me decís, sos un funcionario que no, la verdad que sos el funcionario que está recorriendo de punta a punta San Pedro, pero ¿son funcionarios que hace decreto o son funcionarios que analiza legalmente las cuestiones del municipio? Que no tenés un dinamismo de recorrer y recorrer. ¿Entendés? Vas a eso, y que aparte uno los ve, porque yo los veo cotidianamente. Claro. Entonces vos decís, no es necesario, al menos ahora lo comparto y esto lo voy a volver a decir porque lo vi el año pasado en los decretos. Los primeros decretos que hacen afectan sus vehículos particulares para el uso municipal. Claro. En un municipio que está bien, que está con un equilibrio, que realmente, bueno, pero nada, ¿no? Me parece que hay que empezar a recortar por algún lado en este sentido, y no por la gente, que es lo que los servicios jamás, o sea, tenés que recortar en la parte política en ese sentido. Y no estoy diciendo que no me corran por el lado de decir, ay, la clase política, no, porque realmente acá se han creado muchísimos cargos políticos, y tampoco se ve reflejado en la eficiencia de la gestión, eso. Florencia, mucha tela para cortar, seguramente será muy interesante tu exposición en la sesión. Guardamos algo para lo que va a suceder a partir de las 2 de la tarde, y te agradecemos porque la verdad es que vale la pena escuchar a concejales que trabajan en lo que les corresponde trabajar, entre otras cosas, en analizar los gastos. Y bueno, gracias, y nos veremos ahí. Vamos a estar, vamos a estar atentos a lo que pase. Gracias, Florencia. Muchas gracias.